Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, chicas, por esa parte especial, muy bonita. Veo que van entrando algunos otros. Bienvenidos a vuestra casa, nunca mejor dicho. Muy bien, pues continuamos analizando escenas de la vida de Jesús, tratando de aplicarlas a nuestros días, a nuestros lunes, a nuestros miércoles. Y la reflexión de hoy, que se titula La pregunta, se va a basar en dos pasajes. Dos pasajes que tienen que ver con dos preguntas y todas tienen que ver con la identidad. El primer pasaje lo podemos buscar juntos en nuestras Biblias, en Juan capítulo 1 y versículos 19 al 23, más o menos. Juan capítulo 1, 19 al 23. Dice así: este es el testimonio de Juan, manifestado cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Y confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? Respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? No. Ellos insistieron: entonces, ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a quienes nos envían. ¿Qué dices de ti mismo? Respondió: yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz de uno que clama en el desierto. No sé si esto estaba aquí. Y no os lo he puesto, disculpad. A ver. Sí. Bueno, pues ya estamos terminando. Respondió: yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Bien, vamos a intentar desmenuzar un poquito esta escena. La primera pregunta es: ¿por qué vienen a preguntarle quién es? ¿Quiénes creían ellos que era Juan? Y aquí hay un matiz interesante. Elena White nos dice que los judíos de ese tiempo conocían la profecía de Daniel 9. Quizá alguno de vosotros diga: Daniel 9, ¿y esto qué es? Bueno, pues si te sientes así, ya sabes, código QR y a estudiar la Biblia, que hay mucho por aprender, muchas profecías. Os lo voy a leer. Código QR, iba a decir. Daniel 9, versículo 25, es una profecía bíblica que se le revela a Daniel y que dice exactamente cuándo iba a venir el Mesías, pero siglos antes. Esto es fascinante, ¿eh? Esta profecía es calculadora, Biblia, Wikipedia, y puedes hablar con alguien de teología y demostrar que la Biblia es sobrenatural. Es tremendo. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Cuando uno rasca un poquito, investigando en Internet, o en la enciclopedia, o en la biblioteca que tenéis aquí, se descubre que el decreto de Artajerjes I se emitió en su 7º año de reinado, que esto es el año 457 a.C. Si sumamos 7 semanas más 62 semanas, son 69 semanas por 7 días, bueno, salen ahí 483 años, haces la cuenta y llegamos al otoño del hemisferio norte del año 27 de nuestra era. Otoño del año 27. Por eso el año que viene se celebra One Voice 27, porque estaremos 2000 años después del comienzo del ministerio de Jesús. Mesías significa ungido. Y Jesús fue ungido pues, en su bautismo. Y es muy interesante cómo Lucas justamente señala las coordenadas históricas, como nunca antes, el bautismo de Jesús. Así que tenemos ahí un cumplimiento tremendo y alguien puede decir: oye, pero si lo sabían, ¿por qué no lo estaban esperando? Y resulta que había discrepancias interpretativas de cómo se debía leer Daniel 9, incluso hoy en día en el judaísmo. No lo leen mucho, pero porque algún rabino dijo que estaba prohibido leer, ¿verdad?, Daniel 9, pero otros lo leían. Y en este caso, por ejemplo, algunos decían que eran semanas literales. Entonces lo aplicaban a su tiempo. Otros interpretaban que el ungido era un personaje histórico como Ciro o Zorobabel o un líder de la época, de esa época. Pero otros sí hacían un recuento de los días, los años, lo multiplicaban en la historia y sabían que estaba por llegar el Mesías. De hecho, la expectativa mesiánica en tiempos de Jesús está atestiguada, por ejemplo, en Hechos 5, Gamaliel habla de un tal Teudas,
o de Judas el Galileo, que se había levantado una revuelta. En Hechos 21 aparece el egipcio. También se sabe en esa época un siervo de Herodes llamado Simón de Perea, también se había levantado diciendo que era el Mesías, así que el Mesías estaba en el ambiente. Era nitroglicerina el siglo I y de hecho el año 70 de nuestra era Jerusalén fue destruida por completo con rabia e ira por parte de los romanos. Ahí no había contemplación, si había una sublevación de un pueblo entero lo arrasaban. ¿Sí? Este es el contexto en el que de repente Juan es cuestionado con la pregunta, oye, ¿tú quién eres? Y lo primero que dice Juan es, no soy el Mesías. Bueno, esto, que es bastante obvio cuando lo leemos, tiene algo que rascar. Y es, por ejemplo, que Juan tuvo la tentación de serlo, por lo menos en términos políticos. Fijaos. Si Juan hubiese declarado que era el Mesías y encabezado una rebelión contra Roma, los sacerdotes y el pueblo se habrían agolpado alrededor de su estandarte. Satanás había estado listo para asediar a Juan el Bautista con toda consideración halagadora para la ambición de los conquistadores del mundo. Pero frente a las evidencias que tenía de su poder, había rechazado constantemente esta magnífica seducción. ¿Os imagináis? Había dirigido hacia otro la atención que se fijaba en él. Imaginad que Juan hubiese pensado por un instante, oye, el profeta soy yo. Al final me he pasado toda mi vida preparándome para este momento, viviendo ahí en un poblado aislado, en lugares poco habitados. De Jesús se conoce que está de fiesta en fiesta. No se pierde un banquete. Tiene amigos dudosos, de mala reputación. Ahora es el momento, es que no podemos perder la ola, es que Jesús no se entera, es que si no aprovecha el momento... Y Juan podría haber pensado, ¿y si la profecía era para mí y el Mesías soy yo? Podría haber sido una prueba, pensaba él, y si en realidad, claro, hay dos por si acaso, pero el primero que lo diga, pues se convierte en Mesías. Él podía pensar de sí mismo, oye, nacimiento sobrenatural, un ángel me anunció... Me he preparado toda la vida, me eligió Dios, ¿y si soy yo? Alguna vez he hablado de que nuestra mente, cuando se pone así, es peligrosa, porque puede ser un fiel escudero que te lleva allá donde quieras. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. A veces me propongo no cenar, o cenar menos. Pero cuando llega la noche y de repente pienso en cenar, mi mente me pregunta, Dani, ¿tú quieres cenar? ¿Tú quieres cenar o no? Y yo le digo, pues sí. Y mi mente me dice, pues yo te preparo aquí un montón de argumentos. Mira, te lo mereces, no lo haces todos los días. Total, mañana vas a hacer ejercicio. Si te vas a dormir con hambre, luego es peor. Ay, con el y al final te levantas más. Y yo, gracias, gracias, dime más, dime más. Y llega un momento que digo, ¿sabes qué? Que voy a cenar. Punto. Y ya está. Así funciona la mente. Si tenemos la intención de hacer algo, enseguida... Tu mente te articula un montón de argumentos para avanzar con lo que habías pensado. Imaginaos que la mente de Juan le dijese, Juan, ¿pero tú quieres ser el Mesías? Y Juan, a ver, querer, pero ¿y si sí? Y la mente le podía haber dicho, pero Juan, hombre, ahora mismo te monto un montón de argumentos, todo esto que hemos dicho, para que te declares el Mesías. De hecho, la tentación con Juan avanzó tiempo después. Sabéis que Juan, después que predica, está lleno de gente, que tiene popularidad, que bautiza un montón de gente, de repente aparece Jesús y él, pues sí, efectivamente, es el Mesías. Y los discípulos empiezan a ir, la gente se empieza a marchar, se ve quedando solo, lo meten a la cárcel y dice, ¿pero esto qué es? ¿Dónde está la cámara? ¿Esto qué es un chiste? Y Juan llegó a dudar de quién era Jesús. Y en la cárcel le envía, oye, disculpa, querido primo, 2 puntos, ¿eres o no el Mesías? Hasta ese punto llegó al final de su vida y Jesús le responde de forma encriptada y Juan lo entiende el mensaje. Así que cuando Juan dice que no es, le dicen, así que no eres el Mesías, ¿no? Muy bien, entonces ¿quién eres? ¿Elías? Tampoco estaba mal. ¿Y si dice que sí? Pues sí. Voy a ser Elías. O también dijo, bueno, ¿o quién? ¿O el profeta? ¿Sabéis quién se creía que era el profeta? Moisés. Había una creencia de que Moisés iba a resucitar antes que llegara el Mesías y dicen, no serás Moisés. Y Juan podía haber dicho, tampoco está mal.
Pues el caso es que yo a veces me siento Moisés, por las mañanas, y con un cetro allí y lanzando plagas y tal. Tampoco, toreó por aquí, por allá. Entonces, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Qué pregunta, Esta es la pregunta para nosotros hoy. ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Él podría haber dicho, el caso es que la pregunta es buena, y haber dicho, vale, no soy el Mesías, pero soy un profeta, elegido antes de nacer, de familia sacerdotal, educado por Dios mismo, encargado de preparar el camino del Mesías. O podría haber dicho, no soy el Mesías, pero, como se dice aquí, ¿no? Y convengamos, soy un capo. Mesías no, crack sí. Podría haber respondido. O no soy Mesías, pero casi, o sea, ahí, al palo, porque vino un ángel y me anunció, y el padre sacerdote. Técnicamente no soy Mesías, pero porque no quiero. Si quisiera, podría serlo. Juan podría haber esquivado allí y haber dicho, soy importante, a ver si te crees que por no ser el Mesías no voy a ser importante. Todo esto fueron pensamientos que seguramente os van sonando en nuestra mente, donde nuestro orgullo siempre nos complica. Pero Juan salió airoso y dijo, no soy. Soy una voz que clama. Mi función es preparar al que viene. Primera parada. ¿Qué podríamos decir nosotros hoy si alguien nos para por la calle, nos pregunta y nos dice, ¿quién eres? ¿Cómo asumes tu identidad, ahora que está tan de moda? ¿Qué pretendes? ¿Qué intenciones tienes? Hay gente que se define en base a su familia. Soy hijo de los Hinderpauts, que están por la zona. Soy hijo del linaje. O soy hijo de pastor. O soy estudiante de kinesio. O soy cordobés. O soy de Boca. O soy de, no sé, es como que cada uno busca algún elemento para, oye, ¿quién soy? Si estoy aquí en la nada, es verdad, la pregunta es buena. ¿Y quién soy y qué hago aquí? Algo tengo que encontrar como coordenadas de identidad. ¿Eres una voz que grita? ¿Eres una voz que espanta? ¿Eres una voz que se calla? ¿Tienes voz? ¿Te la guardas? ¿Qué proclamas? Porque Juan dijo claramente, yo soy, como dijo el profeta Elías, la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Aquí es un mensaje bonito el que Juan dejó ahí escrito, porque no se puso él por delante de su misión. Su misión no era ser el Mesías, era anunciarlo. Y no es fácil que te llamen para anunciar a otro. Imaginaos un actor de Hollywood que lleva años de carrera y ha hecho 23 películas y este año ha hecho una muy buena y está esperando que le den el premio y le llama a la Academia de Hollywood. Le dicen, ¿sí? Oye, ¿podrías presentar el Oscar al mejor actor? Oh, te llaman para presentar el premio, pero no te lo dan. No debe ser fácil vivir en base a la misión de otro y no la tuya. ¿Eres tú? No, es otro. Y usó el texto bíblico de Isaías 40, versículo 3. Y esto también nos da para nosotros un mensaje. Juan basó su identidad en un texto bíblico. Basó su identidad en la palabra de Dios. Hoy en día, que hay muchas crisis de identidad, vivimos a merced de lo que nos digan. Identidad de género, identidad, no sé si los Teri han llegado por aquí también, ¿verdad? ¿Tenéis algunos por el campo, cortando el pasto por ahí? Bueno, se está poniendo de moda algunos, ¿no? Me siento perro. Y a ver quién discute hoy en día, ¿verdad?, que no eres un perro, a ver quién lo discute. Si preguntas al mundo, cada uno te va a decir una cosa. Y en realidad tu identidad no se puede basar en lo que te digan, porque imagínate la variabilidad que hay ahí. ¿Y si tu familia te ha dicho que eres un desastre? ¿Cuántos de nosotros vivimos así? Tu hermano sí, tú no. Tu hermana sí, que vale para estudiar. Tú eres majo. Los demás sí, pero tú no. ¿Y si tu propia familia no te apoya? ¿Y si tu novia te ha dejado por otro mejor? ¿Cómo que mejor? ¿Qué es eso de mejor? Sí, no eres tú, soy yo, ¿verdad? Eso que se dice, no, si no eres tú, pero he encontrado a otro mejor. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo te repones? O si estás casado o casada. ¿Y ahora qué hago? ¿Y si tu profesor te dice, mira, para esto no sirves?
¿Cómo remonta uno una frase lapidaria así? Tu identidad es el descubrimiento de toda una vida. Y para eso no hay mejor que preguntar al que te creó. Señor, una pregunta, ¿por qué me creaste? Hay una realidad, y es que nadie nos ha preguntado si queríamos vivir. Y esto algunas personas lo llevan mal. Sabéis que hay personas que viven vidas complejas y dicen, a mí nadie me preguntó, yo me quiero bajar de aquí. Y es cierto, Dios no te podía preguntar antes de crearte, te crea y te dice, ¿me dejas que te quiera, como veíamos ayer? ¿Me dejas regalarte la eternidad? Así que vivimos en ese impasse entre nacer y decidir. Ahí estamos todos, nacer y decidir. Señor, ¿para qué me creaste? ¿Quién soy? ¿Qué quieres que haga con mi vida? Para ello puedes rastrear la Biblia. Y hay un montón de promesas que se han escrito para ti. Y sabéis, esto no es una frase de autoayuda. En Juan capítulo 17 es muy interesante porque en la oración que Jesús hace, 17:20, dice, mas no ruego solamente por estos, Jesús en su oración, sino y dice, por ti, por aquellos que creerán, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Pero no solo eso. Elena White nos dice que cuando Jesús predicaba en el monte y predicaba una parábola, ¿sabéis para quién predicaba? Para ti. Realmente Jesús tuvo la visión de que cuando predicaba veía el resto de la historia. Sabía que se iban a recoger sus palabras, se iba a escribir el Evangelio, se iba a poner en un móvil y un día ibas a estar en tu habitación leyendo el móvil y te vio. Y las palabras que dijo se dijeron para ti y para mí y para todos. Esto es así, o sea, la predicación no era para entonces, era para todos. Esto es una realidad. Si investigas, descubrirás que Dios te soñó, Dios te creó, Satanás te estropeó por el camino. Y de hecho no te pareces casi en nada a lo que Dios soñó de ti, ni yo tampoco. Somos una caricatura andante de lo que el Señor tiene previsto para nosotros. Pero nos ha dado una identidad única, nos ha dado la oportunidad, los dones y los talentos de descubrir nuestra identidad y cumplir nuestro papel en el plan de salvación. Literalmente nos ha llamado a preparar el camino para el retorno del Rey. Óscar López hizo una semana de oración, creo que era el retorno del Rey. Resulta que tenemos la misma misión que Juan. Por eso nos viene tan bien este personaje, porque su misión es tu misión. Preparar el camino del Rey. Y por en medio te van a preguntar, oye, ¿y tú quién eres? Ojalá podamos tener clara nuestra función. Segundo pasaje, muy parecido, muy conocido, pero hoy le vamos a sacar, creo, una aplicación diferente. Mateo capítulo 16, versículo 13. Es este episodio en el que Pedro declara quién es Jesús. ¿Sí? Y luego tiene ahí una frase complicada, con diferencias de interpretación, la Iglesia católica, la Iglesia adventista, qué es la roca, etcétera, etcétera. Fijaos qué interesante. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo, oye, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, alguno de los profetas. Y él les dijo, muy bien, muy interesante. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cientos de veces leído, ¿sí? A veces nos cuesta entenderlo, decimos no sé qué pinta esta frase aquí en medio. Este pasaje nos confronta con la realidad. Vivimos en multitud y muchas veces opinamos en grupo sobre Dios y a veces nos escondemos en la escuela sabática, ¿verdad? Respuestas de escuela sabática, respuestas de grupo, de nuestros grupos de oración, de nuestros grupos misioneros y nos vamos escondiendo en la multitud y hay algunos jóvenes que nacen en la iglesia, viven en la iglesia, crecen en la iglesia y nunca se encuentran con Jesús cara a cara. Nunca.
pero es que han estado en el club, han estado en Camporés, han sido batuteros, han orado, han ido de misioneros, si me apuras. Es que es posible hacer todo esto y cumples todo esto, pero no encontrarte cara a cara. A veces vivimos escondidos en el grupo. Pero Jesús rompe la tendencia y va directamente. ¿Y vosotros qué decís de mí? Hoy en día está en boga el uso de las preguntas. Está de nuevo de moda el diálogo socrático, estimular el pensamiento crítico. Una buena pregunta abre todo un mundo de posibilidades. Así que Jesús se interesa. Oye, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas de mí? Y Pedro responde, tú eres el Cristo. Dice Elena de White, Pedro había expresado la fe de los 12. Pedro hizo de portavoz de todos. Pedro hizo una declaración sobrenatural. Nos cuesta entender lo que implicó que Pedro dijese, tú eres el Cristo, el Mesías. Era la llave hermenéutica, era el cumplimiento de 4.000 años de promesas. Y probablemente ni Pedro supo lo que dijo, en todas las implicaciones. Igual que Juan, cuando aparece Jesús, dice, he ahí el cordero que quita el pecado del mundo. Elena White dice, Juan no era consciente de lo que acababa de decir. Nadie sabía que el Mesías iba a morir, y era Dios, y iba a resucitar. O sea, eso era como algo difuso para ellos. Bueno, pues él lo suelta. Por eso Jesús le dice, ¡guau, qué alegría! Bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora fijaos, la verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. Es lo que Cristo mismo ha declarado ser vida eterna. Pero me fascina lo que viene después. Pedro le dice, tú eres el Mesías. ¿Y qué le responde Jesús? Sí, Pedro, yo soy el Mesías. ¿Y tú eres Pedro? Y alguien dirá, sí, ¿y, Dani? ¿Y? Pero si esto es lo de siempre. Tú eres el Mesías, sí, y tú eres Pedro. ¿Qué mensaje puede haber ahí para nosotros hoy? Lo más importante en nuestra misión, para que Dios pueda completar su obra, es reconocer que Él es el Mesías y nosotros no. Esto que acabamos de decir, tú eres el Mesías y yo no, es el fundamento de la Iglesia. Esta configuración. Porque sobre esta piedra se puede edificar. Fijaos qué curioso. Yo soy el Mesías y tú no lo eres. Pero voy a decir aún más. Yo soy el Mesías y tú eres Daniel. Y tú eres Pedro. Es como que Dios tiene que sentar las bases del proyecto de iglesia que está creando una agrupación de personas unidas por una esperanza, y en ocasiones corremos el riesgo de no entender que nuestra función no es ser el Mesías. ¿A qué me refiero? La frase yo soy el Mesías y tú eres Pedro implica una teología tremenda de a lo que no hemos sido llamados. Tenemos muy claro a qué hemos sido llamados, pero ¿tenemos claro a qué no hemos sido llamados? Porque en ocasiones tenemos actitudes o complejos mesiánicos que no nos ayudan ni a nosotros ni a la Iglesia. Ejemplo, toda actitud que implique superioridad espiritual, creyendo tener una verdad absoluta que los demás no poseen, sin la cual no se pueden salvar, implica creerte el Mesías. Una cosa es creer que la teología adventista, que lo creo, tiene un mensaje único. Único en la historia de la humanidad. Ese mensaje es para nuestros tiempos. Tiene un mensaje para el mundo cristiano. Tiene una verdad revelada. Creemos que es la mayor verdad revelada. Si no, no estaríamos aquí. Estaríamos en otro lugar. Pero una cosa es eso y otra cosa es pensar que tenemos la verdad absoluta desde la que hay que salvar a otros. La doctrina no salva. Y tú tampoco. Salva a Jesús. Cuando nos sentimos protagonistas de la vida de otros, alimentando nuestro ego espiritual, nos confundimos. Cuando decidimos el ritmo en el que los demás tienen que creer, madurar o cambiar, juzgando su ritmo, nos equivocamos. Cuando estamos tan ocupados salvando a la gente que nos olvidamos de Dios o a veces de nuestra propia familia, nos equivocamos. Cuando necesitamos reconocimiento espiritual por la labor realizada, los caramelos que decíamos ayer, nos atribuimos una función que no corresponde. El único protagonista de la salvación es Jesús. Nosotros somos
meros y privilegiados colaboradores. No somos el Mesías, solo lo anunciamos. Y sabéis, esto es precioso porque hay un montón de desafíos a los que vamos a enfrentarnos en la misión que el Señor nos ha dado. La predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Quién es capaz de eso? ¿Quién es capaz? Y me encanta sentir que en medio de una misión imposible para nosotros mismos, llega Jesús y no coloca sobre nosotros el peso de salvar la Iglesia, ni ningún otro proyecto al que el Señor te llame, ni mundial ni local. Jesús nos mira sonriente y nos dice, no te preocupes, Dani, ¿qué? Que el Mesías soy yo. Cada vez que te encuentres en una disyuntiva, cada vez que parezca que no hay forma de avanzar, recuerda que la obra es del Señor, pero si es suya, si es Él el Mesías, Él la empezó, Él la terminará, simplemente nos mira y nos asigna una misión única. Y esta es la clave. Pero hay algo más. Hay algo más. Tú tienes que ser, pon tu nombre ahí, Pedro. Tú tienes que ser, Jesús se acerca y me dice, Dani, tengo un plan. Dime, necesito que hagas un favor. ¿Cuál? ¿Puedes hacer de Dani? ¿Qué? Sí. ¿Puedes hacer de Dani? Necesito un Dani. ¿Puedes hacerlo tú? Pues sí, la verdad es que me sale bastante bien. Perfecto. Mira, yo hago de Mesías y tú haces de Daniel. ¿Trato hecho? Tan fácil. Tan fácil. Solo yo puedo hacer de mí. Solo tú puedes hacer de ti. Y esto que parece absurdo es una realidad teológica. No puedes hacer de Mesías, nadie te lo pide, pero sí te piden que hagas de ti mismo. Esto tiene un montón de implicaciones. La primera, atención a la pregunta existencial. ¿Qué puedes hacer tú que no puede hacer nadie más? Bienvenido a tu misión en el mundo. Hay algo que solo tú puedes hacer. Solo tú tienes a tu familia. Solo tú tienes esa configuración de amigos. Solo tienes esa ecualización de dones, talentos, sueños, aficiones, pasados. Solo lo tienes tú. Y el Señor se acerca y te dice, mira, yo voy a hacer de Mesías, pero alguien tiene que hacer de ti. Eres tú. No mires alrededor. Eres tú. Tú eres el Pedro al que Jesús se dirigió con esto. Tú eres el Pedro, no podemos ser otros. Y en esto se basa nuestra individualidad. Fijaos qué interesante. Cada ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador. Atención, semejante a la del Creador. Hay algo en cada humano que el Señor ha puesto, que es sobrenatural. ¿Sabéis qué es? Tu individualidad. ¿Qué es eso? Es una configuración encriptada única en el universo. Eres un token. Irreemplazable, insustituible, inigualable. Eres tú, nadie más. Insisto, no es autoayuda, es teología. Cada ser humano, dice la individualidad, la facultad de pensar y hacer. Los hombres en quienes se desarrolla, hombres y mujeres, esta facultad son los que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas, los que influyen sobre el carácter. ¿Sabéis? Esto no solo te afecta a ti, afecta a los que somos padres. Tu hijo no eres tú. Es tu hijo. Tiene que ser tu hijo. No puede ser Pedro. No puede ser el hijo de Pedro. Quiero decir, tiene que ser él mismo. A veces como padres vivimos presionando con expectativas a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que sean una proyección de lo que siempre hemos soñado para ellos. No han sido llamados a ello. Tienen que ser ellos porque se lo pide Dios mismo. Atención a las parejas. Uy. No te puedes perder en tu novio y no te puedes perder en tu novia. ¿Conocéis a parejas, personas fascinantes, únicas e irrepetibles, que se ponen en pareja y desaparecen? Desaparecen. Se funden. Magia. ¿Dónde está Manolita? Manolita, ¿te acuerdas de ella? Sí, la he visto por ahí. Parece una sombra. Se ha fundido. ¿Dónde está Joselito? Joselito ya no es el que era. Joselito lo hemos perdido. ¿A qué me refiero? Fijaos qué interesante. Ni el marido ni la mujer, Elena White, deben fundir su individualidad en la del cónyuge.
Cada cual tiene su relación personal con Dios. A Él tiene que preguntarle cada uno, oye, ¿qué es bueno, qué es malo? ¿Cómo cumpliré mejor el propósito de la vida? Fluye el caudal del cariño de cada uno hacia aquel que dio su vida por ellos. Hay otra por ahí. Tenemos nuestra propia individualidad. Ella hace mucho énfasis en esto. Y la individualidad de la esposa no debe perderse en la de su esposo. Se ve que en esa época pues había mano dura. Tú, lo que yo te diga. Y sí, cariño. Dios es nuestro creador. Somos suyos por creación y suyos por redención. Nunca pierdas tu individualidad. Eso de lo que tú digas, cuando tú digas y porque tú lo digas, con mucho cuidado. Claro que hay momentos para ceder. Claro que una pareja es una combinación. Claro que hay negociación. Claro que hay crecimiento. Claro que nos terminamos haciendo en pareja. La pareja nos completa en términos de identidad y en términos de carácter y en términos de proyección de futuro, y el Señor lo ha diseñado para que crezcamos. No se trata de que alguien diga, ha dicho el pastor que me dejes ser como soy, desordenado, gordo y irresponsable. Lo ha dicho el pastor, yo soy así, es mi identidad. Y no me cambiarás, Manolita, por mucho que lo intentes. No va por ahí. Aprovechemos la configuración de pareja para crecer, para mejorar, para apuntar al ideal que Dios ha soñado para nosotros. Me refiero a una relación que no te permite desarrollar tu propia individualidad. Me refiero a que vayas desapareciendo por culpa de tu pareja. Huye. Huye por tu vida si estás en una relación así. El mundo necesita que tú seas tú. Dios te lo pide. Tu mejor versión, tu mejor carácter, parecido a Jesús, pero tú. El mayor regalo que Dios nos ha dado, aparte de la libertad, es la individualidad. Es para siempre, es único, es tu carácter. Cuando se habla de el carácter, lo único que llevaremos al cielo, está hablando de eso, la identidad, la individualidad, la unicidad, la especificidad de quién eres tú. Ponte en manos del Señor y deja que Él pula su imagen en ti. Quiero ir concluyendo. ¿Sabéis que siempre que digo esto, suena una música? Gracias. Jesús dijo, yo soy. Y Juan dijo, yo no soy. Y es tremendo esto. Cuando le preguntaron a Jesús, dijo, buscamos a Jesús de Nazaret. Y él dice, yo soy. ¡Buah! Creo que lo veremos el jueves. Ya veremos, si nos da tiempo. A Juan le preguntan y dice, no, yo no soy. Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo con cariño, y tú no. Y tú no. No sabéis la teología que hay ahí. ¿Tú eres el Cristo? Ya lo sé. Y tú no. No hemos sido llamados a ser el Mesías. De eso se encarga Dios. Por favor. Tenemos que entenderlo. Tenemos que comprender quién eres y quién no eres. Es el primer paso para construir la iglesia. Muchas veces vivimos siendo otros. Nos pasamos la vida copiando a otros. Qué triste es ver a jóvenes delante de un móvil imitando chorradas, tonterías, estupideces. Es como, madre mía, pero con lo guay que eres tú, con lo majo, con lo estupendo, con lo creativo que eres tú, ¿qué haces copiando a millones de zombies por internet? Nos pasamos siguiendo a otros, observando a otros, viviendo la vida de otros, mirando la vida de otros. Y en ocasiones hasta nos perdemos en los demás. ¿Qué queda de ti al final del día? ¿Qué queda de lo que Dios soñó? ¿De lo que Dios imaginó? ¿De tu propósito? ¿De tu plan? ¿De tus talentos? ¿De tus dones? ¿Qué queda de ti, por favor? Que no se borre con el paso del tiempo. Que brille cada vez mejor. Tu mejor versión es, cuanto más parecido a Jesús, más brillará. Más sonreirá Jesús con lo que te estás convirtiendo. Jesús nos dice, tranquilo, tú haz de Daniel, que del resto me encargo yo. Cada vez que miremos la realidad perplejos y surja la duda, ¿y ahora qué? Recordemos, queridos amigos, la obra es del Señor. Él la comenzó y Él la terminará. Que el Señor os bendiga.